Hermanos y hermanas, estamos congregados en la presencia de nuestro Dios Todopoderoso, recordando el día aquel cuando Jesucristo, el Hijo de Dios, iba a entregar su vida por el pecado de la humanidad. Por eso es que hoy, como en aquel día, vamos a meditar en aquellas palabras gloriosas y llenas de vida, cada una con un mensaje de un gran significado eterno. El Señor, en aquella gloriosa hora, estando clavado en la cruz del Calvario, pronunció palabras que expresan todo el sentido de su vida y misión como Salvador del mundo. Vamos a orar. Poderoso Señor, es un privilegio poder estar reunidos de forma virtual con mis hermanos y hermanas para recordar aquel día glorioso cuando tú entregaste tu vida en la cruz por nosotros. Gracias, Señor Dios, por mandar a tu Hijo Jesucristo para que Él se ofrezca por nosotros, porque de tal manera, dice la palabra, amaste tú al mundo que diste a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, bendito Dios. Es un privilegio saber que por la muerte vicaria de Cristo en la cruz, nosotros podemos ser salvos, creyendo en Él, arrepintiéndonos y buscando la luz de su rostro. Poderoso Señor, bendice este tiempo, bendice estas palabras, para que sean de bendición para mis hermanos y hermanas. Amén. La primera palabra es palabra de perdón. Lucas 23:34, la palabra del Señor dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Nuestro Señor Jesucristo, después de haber sido azotado, golpeado, con sus manos y pies clavados en la cruz, pronuncia esta palabra: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. A pesar de haber sido maltratado, verbal, física, emocional y psicológicamente, perdona a sus enemigos. Y vemos que ya no hay rencor en su corazón, no hay deseos de venganza, no hay amargura, y son palabras que demuestran amor. Esta palabra nos invita también a perdonar a quienes nos han lastimado en algún momento de nuestra vida, y debemos perdonar a quienes son culpables también de esta pandemia que está afectando al mundo entero. Y tenemos que perdonar, hermanos, hermanas, a quienes te despidieron del trabajo, a quienes te suspendieron del trabajo. Perdona a quienes te han causado males en vez de bienes. Perdona a quienes siempre te han estado ofendiendo, te han tratado mal. Hermanos y hermanas, no sabemos qué va a pasar con nuestra vida, porque la vida no es comprada y no podemos irnos de este mundo con un corazón amargado. Recuerde que Jesús fue crucificado para limpiarnos de toda maldad. En la cruz nos perdonó y nos mostró su amor. Nosotros hagamos lo mismo. La segunda palabra es una palabra que nos hace pensar en la salvación. En Lucas 23:42, y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La Escritura dice que crucificaron junto a Jesús a dos malhechores. Y dice la palabra de Dios en Marcos 15:27-28, crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Se refería, por cierto, a lo que el profeta Isaías, 700 años antes, había profetizado en Isaías 53:12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Miren, es algo curioso que estos dos compañeros de crucifixión al principio estaban burlando del Señor, y dice la palabra en Mateo 27:44 lo mismo.
dice, también le injuriaban los ladrones que estaban crucificados con él. Miren, al momento que estaban crucificados estaban burlándose, pero después uno de los malhechores se dio cuenta de esa actitud compasiva, amorosa de Jesús. Él se dio cuenta que aquel que estaba junto a ellos no era un malhechor. Y ahí cambia de actitud, cambia su pensamiento, cambia su manera de pensar acerca del Señor. Y volviéndose a su compañero que estaba junto a él crucificado, también le dice en Lucas 23, 40, 41, ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros de la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este dijo, refiriéndose al Señor, ningún mal hizo. Y luego volviéndose a Jesús, mire, ningún mal hizo, claro, y luego volviéndose a Jesús con mirada de arrepentimiento, dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Palabras gloriosas, palabras hermosas. Y el Señor, miren, en ese momento no hizo esperar y con palabras de compasión le dice a este hombre, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta palabra nos enseña que hasta el último momento de nuestra vida Dios nos puede perdonar. Siempre hay una posibilidad para que los más injustos pecadores procedan al arrepentimiento y sean salvos. No hace falta cumplir con un montón de ritos o penitencias para obtener el perdón de nuestro Dios. No es necesario hacer rogativas ni lastimar el cuerpo, porque Jesús abrió el camino al cielo, y si nos acercamos confiadamente y nos arrepentimos de corazón y creemos en Él, porque Él es el camino, la verdad y la vida, entonces la puerta se abre. Y Dios nos invita a su reino. Si usted hace lo que hizo ese ladrón, el Señor de hecho va a escuchar sus palabras, va a escucharle a usted y le abrirá las puertas de los cielos. Y la tercera palabra, una palabra también de mucha compasión. En Juan 19, 26, 27 dice la palabra del Señor, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Hermanos, sabemos que debió haber sido duro para Jesús el estar clavado en esa cruz, pero ese dolor también sabemos que lo sentía su madre, que estaba ahí junto a él a los pies de la cruz, y para ella era como una espada que se traspasaba en su corazón. Pero Jesús, estando en esa agonía, no impidió que velara también por el bienestar de su familia, en este caso por el bienestar de su madre, y por eso le encargó a Juan, quien la recibió en su casa. La compasión de Dios ante el sufrimiento de los demás nunca pasa desapercibido. Miren la brevedad de estas palabras. Mujer, he ahí tu hijo. Aquí vemos la confianza que depositó Jesús en el discípulo amado. A él le dice, he ahí tu madre. En otras palabras le decía, la encomiendo a tu cuidado, que la guíes, porque no había quien se haga cargo de ella. Dice Isaías en el capítulo 51, 18, en una profecía, dice, de todos los hijos que dio a luz, no hay quien la guíe, ni quien la tome de la mano, de todos los hijos que crió. Aunque todavía existían los otros hijos de María, Jacobo, José, Simón, Judas y las hermanas de Jesús. Mateo 13:55 dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Miren, el Señor hace entrega del cuidado de su madre a Juan porque sabía que él era el más idóneo para eso. Porque en su casa él tenía comodidades y en lo material era el más apto para mantenerla, y podía también él consolar el corazón de María y también brindarle el consuelo espiritual que ella necesitaba.
Y, por supuesto, él podía integrarle a la familia de la fe, y eso ocurrió realmente, porque después vemos a María y a sus hijos que están presentes en el aposento alto, según nos relata en Hechos 1:14. Por consiguiente, nosotros vemos que el Señor se preocupó de su madre, no solo en cuanto a su condición de persona, sino también en su situación espiritual. Por eso, hermanos y hermanas, esta palabra nos hace pensar que lo que hacemos por nuestros padres ahora, harán nuestros hijos con nosotros cuando también seamos adultos mayores. Porque si damos ejemplo ahora de ser compasivos con nuestros padres, entonces miren, estamos dando ejemplo a nuestros hijos. Pero si no hacemos nada por nuestros padres, si no tenemos amor, respeto ni misericordia, ¿qué vamos a esperar que nuestros hijos hagan por nosotros? La palabra dice en Deuteronomio 5:16, en el 5.º mandamiento: honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra. Miren, una palabra clara y específica. Y este es un tiempo para que nosotros nos pongamos a pensar. Para aquellos que descuidan a sus padres, que descuidan a su familia, por otras cosas que tienen que hacer, en realidad deben pensar que no hay que descuidar a las personas que uno ama. ¿Por qué? Porque miren, a veces por cumplir otros proyectos, por hacer otras cosas, descuidan lo más amado y después están arrepentidos cuando el hogar está destruido, cuando los hijos están descarriados. Por eso recuerde que Jesús estaba ahí en la cruz, pero preocupado por su madre. Sigamos su ejemplo y preocupémonos también por la familia, preocúpese por sus padres y recuerde que Dios nos da tiempo para todo, así como Él tuvo tiempo estando en la cruz de preocuparse también por el futuro de su madre. Y la cuarta palabra es palabra de angustia. En Mateo 27:46, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eli, Eli, sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es una palabra de soledad, dolores, de angustia, desesperación. Aquí es el único caso en el que se usa el idioma arameo que también hablaba Jesús, a más del hebreo. Y eso nos hace ver la importancia trascendental de estas palabras. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué has permitido que la multitud que hace poco me cantaban hosanas, hoy me han dejado solo? ¿Por qué has permitido que los pecadores escarnezcan mi cuerpo? ¿Por qué has permitido que me azoten, que me pongan una corona de espinas, que me claven en la cruz mis manos, mis pies? Miren, este es el momento en la cruz donde se recogen las últimas gotas de sangre de nuestro Señor. La magnitud del rescate redentor de Cristo es tan grande que nos demuestra el inmenso amor de Dios, ese amor tan grande que se hace manifiesto al entregar a su propio Hijo en rescate por la humanidad. Y dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire, son grandes misterios encerrados en el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y esta palabra tiene un significado especial, aún en relación con las otras palabras. Con esta palabra se hace manifiesto la base central de la fe cristiana, que es que Cristo murió por nuestros pecados y por el pecado de toda la humanidad. Por eso, hermanos y hermanas, pongámonos a pensar que la única razón por la que Dios nos tiene misericordia y nos perdona vez tras vez es porque Jesús murió en nuestro lugar. Jesús sufrió el castigo que usted y yo merecíamos para darnos la vida eterna. Hoy es tiempo de reflexionar y meditar acerca de todo lo que nuestro Salvador Jesucristo hizo en favor de la humanidad. Esta es una muestra del gran amor de Dios, y ese amor nos invita para abrir nuestros corazones, para rendirnos a sus pies en reverencia, en adoración, en agradecimiento, y darle a Él toda la gloria. Por eso debemos decir siempre que a Él sea toda la gloria, toda la honra y toda la majestad por los siglos de los siglos. Y la quinta palabra, mis amados hermanos, cuando Jesús estaba agonizando en Juan 19:28, Él dijo: tengo sed. Uno de los sufrimientos más grandes para los que estaban crucificados
No era solamente el castigo físico, los clavos, sino la deshidratación, la hemorragia, la fiebre por la insolación, también las heridas que empezaban a infectarse. Eso hacía que la boca se seque, que la lengua se pegue al paladar y que tengan una sed angustiosa. Y ya decía el Salmo 22:15 en una profecía: como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Esta palabra es muy importante para nosotros. Jesús entregó hasta la última gota de su sangre por nosotros, sufrió hasta lo último por amor a nosotros. ¿Qué estamos dispuestos a sufrir por causa del Señor? Es triste, mis amados hermanos, que ahora en pleno siglo XXI muchos cristianos andan fríos, no se congregan porque están con sueño, porque llueve, porque está haciendo mucho sol, cuando deberíamos tener sed de buscar a Dios. Sed de buscar al Dios vivo y entregar nuestra vida en honor a Él. Y debemos de estar en la casa del Señor, llueva, truene, relampaguee, haga invierno, haga verano. Y cuando toda esta situación que estamos ahora pasando ya sea superada, hermanos, tenemos que estar ahí buscando el rostro del Señor. Tenemos que estar ahí buscando su presencia. Tenemos que buscar al Dios vivo y entregar nuestra vida a Él. Por eso, ¿cuánto de su vida está dando al Señor? Yo le pregunto eso. ¿Cuánto de su vida está dando al Señor? No le dé las obras, dele lo mejor de su vida. Dele lo mejor de su corazón al Señor. El Señor tuvo sed, dice la palabra, y le dieron vinagre. Tuvo sed para saciar su sed espiritual. Él murió para saciarnos del agua de vida, porque Él es vida para usted y para mí. Y la sexta palabra es una palabra de esperanza. En Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Cristo abre su boca una vez más para pronunciar una palabra de victoria: consumado es. En otras palabras, el Cordero de Dios había sido inmolado por los pecados de la humanidad. Y usted sabe que la paga del pecado es muerte, dice en Romanos 6:23, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo pagó por nuestros pecados. Dice Isaías 53:6, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Por un lado está el amor de Dios, por otro está su justicia. Dios es amor, pero también es justicia, y Él nos ama porque es amor, pero demanda también justicia. Y el precio del pecado del mundo había sido pagado. Su obra redentora no quedaba media, sino que estaba terminada. Y eso nos pone en claro que no hace falta cumplir más ritos. No hay pecados que purgar, no hay penitencias que cumplir. Cristo hizo todo en la cruz y usted debe creerle a Él. Mucha gente en estas fechas, en este día, claro, hoy no pueden hacerlo, pero todos los años lo han hecho. Están cargados cruces, están amarrados a alambres de púas, están lastimando su cuerpo, porque creen que todavía deben purgar sus pecados y hacer penitencia. Pero Jesús pagó toda nuestra deuda ante Dios. Él pagó por nuestros pecados, nos justificó por medio del derramamiento de su sangre preciosa, y por eso tenemos paz con Dios. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso recuerde que Jesús no hizo una obra a medias, hizo obra completa, hizo una obra total, y no tenemos que nosotros darle terminando nada. No tenemos nosotros que purgar nada. Cristo pagó por usted y por mí. Y la séptima y última palabra, llamada también palabra de confianza. Dice en Lucas 23, 44 al 46, era ya cerca de la hora sexta, cuando al eclipsarse el sol hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. El velo del santuario se rasgó por el medio y Jesús, dando un fuerte grito, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Son palabras que hallamos también en el Salmo 31, versículo 5. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, Jehová, Dios de verdad. No es solo una oración o una recitación de las Escrituras. Es la entrega de la vida de Jesús en las manos de Dios.
la última palabra de Jesús nos hace ver que su muerte en acto de oración es la consumación de su vida terrenal. Mire, como hijo, él estaba regresando al Padre. Jesús muere habiendo consumado su obra redentora y con mucha confianza le dice al Padre: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Estas son las últimas palabras que el mundo escucha de sus labios moribundos. Y, claro, todo lo que yo soy, dice, te lo entrego a ti. El cuerpo vuelve a la tierra de donde fue tomado, el espíritu volvía a Dios, quien lo dio. Y es así. Encomienda su espíritu porque su cuerpo, que estaba molido por los azotes, por los golpes, las caídas, su cuerpo lleno de llagas, lastimado por las manos perforadas por los clavos, sus pies perforados, miren, punzada su cabeza por las espinas. Su cuerpo iba a quedar ahí en la tierra como testimonio de aquel que no hizo nada malo, pero que fue crucificado como un delincuente. Pero él quería que su espíritu regrese al Padre. Qué hermoso reposar en las manos del Padre, de aquel que formó los cielos y la tierra. Miren, cuán hermoso es que nosotros vivamos con Jesucristo en nuestra vida, para que podamos también al momento de partir de este mundo decirle: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, y morir con gozo, no con desesperación, porque el que no cree en Cristo vive desesperado y nunca se quiere morir por el terror que tiene. Pero un hijo de Dios nunca tiene temor, porque siempre está ansioso de entregar su alma al Creador de la eternidad. Amados hermanos y hermanas, después de esta reflexión de las 7 palabras de Jesucristo pronunciadas en la cruz, podemos decir nosotros que el día en que Jesús murió en la cruz, la maldición entera de la historia de la humanidad fue cambiada para siempre. Desde entonces muchas vidas han sido cambiadas. Muchas almas han venido a los pies de Jesucristo y el mundo entero nunca volvió a ser el mismo. Usted sabe, por eso tenemos un antes de Cristo, un después de Cristo. Y sabemos que después de Jesucristo muchos han tenido un encuentro con Dios. Por eso, si usted todavía no ha dado el paso para recibir ese sacrificio perfecto de Jesucristo, el Señor le invita para que se beneficie también. Como dice el Señor Jesucristo: he aquí estoy a la puerta y llamo, si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Él está invitándote para que entregues tu vida al Señor. Él está invitando para ser tu salvador personal. Él está invitándote para que le entregues tu corazón, tu espíritu, para que tengas vida y vida en abundancia en esta tierra y en la eternidad, para que estés con Él. Por eso dice la palabra de Dios: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hermanos y hermanas, la vida pasa. Y usted recuerde que muchas personas, cientos de personas, hace un mes atrás, tal vez nunca pensaban morir, pero ahora están en la presencia del Señor. Aquellos que se han reconciliado con Dios estarán gozando de las riquezas del reino eterno del Señor. Pero aquellos que nunca se preocuparon de buscar a Dios, tal vez será el principio del lloro y el crujir de dientes. Por eso que la muerte no te sorprenda, que tú te hayas encontrado con Jesucristo y le hayas entregado tu corazón antes de partir de este mundo. Busca al Señor ahora que puedes. Buscad al Señor mientras puede ser hallado, dice la palabra, y llamadle en tanto que está cercano. Y el día propicio para la salvación es hoy. Ahora que recordamos el sacrificio de Jesucristo en la cruz, pensemos que es día también para entregar nuestra vida a Él. Y piense que en la Semana Santa no celebramos solamente para preparar la fanesca, para comer los platos típicos. Estamos recordando que Jesucristo murió por nosotros y al tercer día resucitó para darnos la victoria eterna. Que el Señor nos bendiga, hermanos y hermanas. Y recuerde, Cristo le espera. Que Dios le bendiga.